situación. Para ello hay que empezar desnudando al zócalo de la placa base. Literalmente, hay que dejar sus vergüenzas al aire, o en este caso, los pines. Ya lo podéis ver aquí, simplemente se trata de subir las dos palancas metálicas que tiene a ambos lados, primero una y después la otra, y acto seguido levantar la tapa protectora del zócalo, que como veréis, una vez están las palancas levantadas no ofrece ninguna resistencia. Y el siguiente miembro de la pareja, como ya os he dicho, es el procesador, aquí lo tenéis. Se trata simplemente de que los pines de la placa base hagan contacto con... Aquí en esta parte quiero resaltarles exactamente el cuidado, ¿cierto? Cuando yo estoy ensamblando mi computador, así sea nuevo o simplemente sea por cuestión de limpieza que lo estoy ensamblando nuevamente, lo que nos habla de los pines, ¿sí? Eso tiene, digamos, una guía, ¿sí? Los pines son muy delicados, como yo les comentaba el día de ayer. Entonces tengamos cuidado en el momento que nosotros queramos manipular un procesador en la ensamblada para que no se nos dañe. Ahorita igual en el video nos van a mostrar más o menos cómo viene la guía y eso. En la parte práctica también lo vamos a hacer, en los videos que les voy a enviar esta semana también. Pero igual, pongámosle mucho cuidado a esto. Es una parte muy importante. Por algo nos habla que es el cerebro del computador, ¿cierto? Si lo colocamos mal, dañamos la board, la dañamos, no hay punto de discusión. O sea, yo coloco mal un procesador y la board se nos dañó, o sea, ahí nos estaríamos creando un mal grandísimo. Entonces miremos bien cómo es el paso a paso ya de la colocada de ese procesador, ¿vale, chicos? Con el reverso del procesador, que como veis está lleno de contactos dorados, así que vamos ya a sacarlo del embalaje. Bien, pues vamos a por faena. Esto parece fácil, pero no os confiéis, porque sin duda una de las operaciones más delicadas de todo el montaje del PC es la instalación del procesador. Lo más importante aquí, en lo que os tenéis que fijar, es que la marca triangular del zócalo de la placa base coincida con la marca del procesador, ¿veis? Son las únicas esquinas donde hay un triángulo dibujado. Esto es de vital importancia, porque si ancláis el procesador con una orientación equivocada, podéis decir adiós a la placa base, porque todos sus pines se doblarían. Así que, ojo con esto. Teniendo claro esto, podemos colocar ya el procesador sobre los pines con delicadeza, no me seáis brutos, de forma que quede bien encajado en el zócalo. Ahora solo tendríais que quitar el plástico protector de la tapa, bajarla y bajar también las dos palancas metálicas, primero una y después la otra. Veréis que la palanca ofrece bastante resistencia, tendréis que aplicar bastante fuerza, lo que da un poquito de impresión. Pero no os preocupéis que si el procesador está bien colocado, no vais a romper nada. Hay un detallito, es que para saber el orden de apertura o cierre de las... Aquí otra cosita antes de continuar con el video. Tengamos en cuenta una cosa. Siempre en los requerimientos del hardware, ahí nos mencionó algo que debemos tener en cuenta, la marca, ¿cierto? Yo no le puedo colocar a una board cualquier procesador, ¿cierto? Eso ya viene especificado. Cada board viene especificado con su procesador. Obviamente vienen aparte, pero debo tener en cuenta lo que hablábamos, que día de tener congruencia con nuestro hardware. Lo mismo en el tipo de memorias, ¿cierto? Yo, digamos, a una board de hace 10 años no le puedo colocar una memoria de 8 GB, es imposible. Las boards de hace 10 años escasamente manejaban 500 megas en memoria, ¿cierto? 500, máximo 1 giga, era lo que se manejaba, que era lo que manejaba el Windows 7, ¿cierto? Las boards de ahora exactamente vienen con otro tipo de memorias. Entonces, todos esos detallitos irlos teniendo en cuenta, ¿cierto? Para que el día que nosotros necesitemos el ensamble de un respectivo equipo, no tengamos esos errores. Palancas, tendréis que consultar el dibujito que hay en la tapa del zócalo. Como veis, aquí nos lo indica. Para abrir la tapa se tiene que levantar primero esta palanca y después la otra, mientras que para el proceso inverso, para anclar el procesador, la palanca que se bajaría primero es esta y después la otra.
Lo que os acabo de explicar aquí para este zócalo os sirve perfectamente para el resto de zócalos y placas bases, aunque puede que os encontréis con ligeras diferencias. Así que aquí os traigo una fotografía de una placa base con zócalo 1155 de Intel para los Intel Core de segunda y tercera generación. Salta a la vista que este zócalo parece más simple que el 2011, no da esa sensación de robustez que tenía el otro. Y como principales diferencias podemos apreciar que este zócalo no tiene doble palanca, solo tiene una, lo que lo hace aún más fácil, ya que no nos tendremos que preocupar de seguir ningún orden a la hora de levantar o bajar las palancas. Y una segunda diferencia es que curiosamente en este caso la marca triangular está sobre la tapa del zócalo, por lo que una vez que la hayamos levantado nos tendremos que guiar con esta pequeña referencia, este pequeño circulito que hay justo al lado de la esquina del zócalo. Una vez hayamos instalado el procesador ya podremos respirar tranquilos, así que vamos al siguiente paso, que es instalar el sistema de disipación. Y es que, como ya dije en mi anterior vídeo, el procesador con tanta potencia concentrada en tan poco espacio va a generar bastante calor, así que necesitamos un sistema de refrigeración. Por eso tengo aquí ya preparado el Mugen 4, estas son todas las piezas que vienen incluidas con este disipador. Podéis ver aquí varios clips de sujeción para los ventiladores, un sobrecito con pasta térmica, tornillería varia, una pequeña llave inglesa, varias bases metálicas para sujetar el bloque de disipación, un backplate que, como su propio nombre indica en inglés, es una placa metálica que se coloca en la parte trasera de la placa base donde estaría el zócalo, aunque en este caso, tratándose de la plataforma de Zócalo 2011, no nos hace ninguna falta, así que un paso menos para montar el disipador. Y finalmente, claro está, el ventilador. Una buena costumbre aquí a la hora de instalar el disipador es consultar nuestro buen amigo el manual, que no está solo para hacer bonito. Los pasos de instalación varían según el zócalo que tengáis, en este caso, esta página corresponde a la instalación del disipador para el Zócalo 2011 y que, como veis, omite el paso del backplate. Así que ya tengo aquí todos los tornillos necesarios específicos para instalarlo en esta plataforma, que son estos de aquí, así que vamos allá. Como veis, ya he colocado fuera de cámara dos de los tornillos que irán en estos agujeritos del zócalo en cada esquina y que conformarán este gran castillo de naipes, aunque espero que este no se nos caiga. Así que vamos allá, voy a poner uno aquí, como veis simplemente se enrosca con la mano muy fácilmente, y otro en esta otra parte, de forma que tengamos 4 tornillos colocados que formarán la base del bloque de disipación. Bueno, ahora sobre los tornillos colocaremos unas placas metálicas que dejarán bien sujeto el bloque de disipación sobre el zócalo. Como veis ya he puesto una fuera de cámara y falta poner la otra, así que vamos allá. Es muy sencillo, simplemente hay que hacer coincidir el agujero de la plaquita con el agujero que tiene el tornillo, ¿veis? Ya que aquí pondremos a su vez otro tornillo que deje bien sujeta esta estructura, esta base. Aquí ya sí que vamos a necesitar un destornillador, lo dejamos bien colocado, que no se nos escape la placa, y vamos allá, ¡hala! Apretar el tornillo se ha dicho. Bien, y con esto ya tenemos preparado el zócalo. Ahora vamos a por el bloque de disipación, aquí está. Es un bloque de 50 letras de aluminio de unos 15 centímetros de altura y lo primero que hay que hacer es quitar la pegatina protectora que tiene en su parte inferior, la que cubre la superficie que hará contacto con el procesador. Y sí, ya sé que hay gente que no quita la pegatina de sus aparatos electrónicos ni por desgracia, pero en este caso créanme que es lo más aconsejable, hacerlo por lo menos por el bien de vuestro procesador. Así que, sintiéndolo mucho, adiós pegatina. Bueno, ahora que ya nos hemos despedido de la pegatina, lo único que hay que hacer es colocar este puente de metal sobre la base del disipador, de forma que las muescas que tiene este puente coincidan con el huequito que tiene esta base. Es fácil y de esta forma quedará bien sujeto el puente al disipador y no se moverá. ¿Y este puente de metal para qué es? Supongo que más de uno se preguntará.
Pues muy sencillo, para atornillarlo sobre las placas de metal que hemos puesto en el zócalo. ¿Veis? Ahora supongo que captáis la idea. De esta forma, todo el bloque de disipación quedará bien sujeto sobre el procesador. Pero antes que nada, no nos podemos olvidar del ingrediente estrella en la disipación. ¿Os gusta la pasta? A mí también, pero no precisamente esta. Aquí tenéis la pasta térmica, una sustancia de alta conductividad que va a facilitar el tránsito de calor del procesador al disipador. Vale, con las tijeras en la mano, declaro inaugurada esta pasta térmica. Vamos a aplicarla. Bien, ya tenemos el pegote puesto y ahora la esparciremos como buenamente podamos con, por ejemplo, la bolsita misma de plástico donde venía la pasta para no ensuciarnos el dedo. Os tengo que decir que hay mucha teoría y mucho debate sobre cómo aplicar la pasta bien, cuál es la forma más efectiva. Hay quienes dicen que basta con dejar una gota no más grande que el tamaño de un guisante en el centro, sin necesidad de esparcirla, porque luego con la presión del mismo disipador, esta se esparcirá uniformemente, mientras que otros, sobre todo si la pasta viene en una jeringuilla porque podréis controlar más, prefieren formar una línea de pasta en uno de los lados del procesador y luego esparcirla con una tarjeta de crédito de forma que quede una fina película sobre todo el procesador. Y es que, ya que con la crisis cada vez se usan menos las tarjetas de crédito, pues al menos vamos a darle este otro uso, hay que reinventarse. Pero fuera bromas, tampoco tiene mucha más importancia, escoged el método que más os guste. Ahora que hemos aplicado la pasta, cogemos al leviatán de metal para que aplaste al procesador. Eso sí, no os olvidéis de atornillar a la bestia, que no nos interesa que cante a sus anchas. Para ello, lo más aconsejable es que vayáis apretando de un lado y del otro gradualmente de forma que podáis ajustarlo bien. Hay que atornillarlo por ambos lados, de forma que quede una cosa así. Si todo esto os ha parecido muy complicado o tedioso, no os preocupéis. Para el que no quiera complicarse con un disipador de este tipo, aunque sea lo más aconsejable para mantener nuestro procesador lo más fresquito posible, le traigo buenas noticias. Y es que todo esto es aún mucho más fácil si os conformáis usando el disipador que suele venir incluido de serie con el procesador. Aquí lo tenéis, este es el disipador que viene de serie con los Intel. Como veis, es bastante más pequeño, no es recomendable que hagáis overclock con este disipador. Vuestro procesador os lo va a agradecer. Y lo bueno de este disipador es que su instalación más fácil ya me temo que es imposible. Ya trae la pasta térmica preaplicada, como podéis ver, por lo que no os tendréis que preocupar de mancharos los dedos. Y además, gracias a su poco peso, no necesita de tornillo alguno, todo va por presión. Así que simplemente se trata de posar las 4 patas que tiene el disipador sobre los agujeros que hay junto al zócalo. Una vez colocado, solo se trata de hacer presión sobre cada pata de forma alternativa, las que forman una diagonal. Sí, aquí en esta parte quiero recalcarles que la gran mayoría de disipadores son como el último. Cuando ya hablamos de pronto de Board Gamer, son las que llevan el sistema anterior. De todas maneras, quería que lo conocieran, por si algún día lo ven, digamos, diferencia. Las torres generalmente, y los Toben 1, traen este tipo de disipadores por espacio, o sobre todo los Toben 1 por espacio. Inclusive a veces son hasta más pequeños. Y las torres generalmente sí es ese tipo de disipadores que vienen, exactamente esa presión. Sí, algunos traen tornillos, pero de verdad relativamente son pequeños y muy fáciles de colocar. De forma que primero presionamos esta, la segunda sería esta es la tercera y por última esta otra. Y con esto ya tendríamos el disipador perfectamente fijado. Solo quedaría conectar su cable al conector de la placa base. Y después de este paréntesis, volviendo de nuevo a nuestro Mugen 4, nos falta por colocarle el ventilador que viene incluido. Pero antes de eso, vamos a instalar los módulos de memoria, ya que si lo hacemos al revés, el ventilador ya instalado nos dificultaría el acceso a los bancos para colocarla en memorias. Para instalar la memoria nos tenemos que fijar primero en el color de los zócalos.
Si os fijáis, son de dos colores que se van alternando, el negro y el gris. Esto nos servirá de referencia para saber dónde hay que colocar los módulos. Y es que si queremos que las memorias funcionen en doble canal, o en este caso en cuádruple canal, tenemos que colocarlas en los bancos que sean del mismo color. Así que en este caso vamos a colocar los 4 módulos en los bancos de color gris, dejando los negros vacíos por si el día de mañana ampliamos aún más el número de módulos de memoria. En cualquier caso, os recomiendo que siempre consultéis el manual de vuestra placa base, ya que será allí donde os explicará específicamente dónde hay que colocar exactamente los módulos, lo que os despejará cualquier duda que podáis tener. Bueno, pues aquí tenemos ya las memorias preparadas, son 4 módulos y que curiosamente vienen con una pegatina por si la queremos pegar en la caja de nuestro equipo y tunearla un poquito. Aquí lo especifica que es un kit preparado para el cuádruple canal, lo que no significa que no puedan ir bien en doble canal. Voy a sacarlas del embalaje, ya está bien deshachada. Y aquí lo tenéis, el disparador que las cubre hace que se trate de unos módulos bastante bonitos a la vista. Aunque no es la estética lo que importa de unas memorias, sino sus especificaciones, como ya os dije en mi anterior vídeo, son de 2133 MHz con unas latencias de 9, lo que está bastante bien. Bien, y como siempre pasamos de la teoría a la práctica, vamos a colocarla ya, como ya os he dicho, zócalos alternativos. Y fijaos sobre todo en la muesca de la memoria, que coincida con la de los bancos de la placa base. Como veis, al revés es físicamente imposible insertar las memorias, lo que no quita que no pueda haber algún mañoso capaz de desafiar a las leyes de la física para instalar los módulos de esta otra forma. Como dicen por ahí, nunca subestimes a un ingenioso, o algo así era, que también empieza por... En esta parte quiero que resaltemos, ¿alcanzan a observar estos dos tipos de memorias? ¿Cierto? Solamente quiero que las observen. Acá hay una similar a la que ellos están instalando ahí. Y esta que es muy sencilla. La que más se maneja en el mercado es esta, ¿cierto? Las otras exactamente la utilizan los equipos que son para diseño o los gamers. Las torres convencionales o los equipos todo en uno, inclusive los portátiles utilizan así de estas mismas. En lo que ve uno de los casos para los portátiles, digamos los gamers, vienen unas como cuadraditas, pero en esta forma, ¿cierto? Con ese protector. Eso es lo que nos aumenta es la calidad de la memoria, ¿cierto? Entonces, pero pues no quiere decir que la otra sea mala, ¿no? Simplemente es calidad. Esto le ayuda mucho en su procesamiento, en su velocidad le ayuda mucho. Entonces por eso son estos dos tipos de memoria. Las que más vemos convencionales en el mercado, como les digo, son este tipo de memorias. Continuamos. Para insertar el módulo simplemente hay que bajar las palanquitas del banco donde lo queramos instalar. En este caso solo las palancas de un lado son móviles, las demás son fijas, pero en otras placas bases es posible que tengáis que bajar las palanquitas de ambos lados, ya que es una cosa que depende del modelo de placa base. Como podéis apreciar, se insertan muy fácil. Ahí quiero que observen en el video la guía que lleva. Él lleva una guía como en la mitad o a un ladito. En este caso la lleva como... sí, ahí se ve la guía. Eso debe casar perfectamente. O sea, si yo la fuera a colocar al contrario, no nos queda, ¿sí? Todo, o sea, prácticamente todo lo del equipo lleva su guía. Entonces, pero siempre tengamos en cuenta, tomémosle esta para no, digamos, porque si yo la forzo o algo, se nos van a deteriorar los contactos. Entonces siempre nos fijamos antes de cómo iría para de una vez colocarla, así como lo están haciendo en el video. Pero lo que te digo, guíense por esa ranurita hacia qué lado va. Y lo que dicen ahí, ella, digamos, cuando entra al contacto, ella misma va a hacer como el cierre de esas guías y se va a sentir como un clic, ¿sí? Que es lo que nos garantiza que nuestra memoria quedó bien colocada. Ese es otro factor importantísimo. Debemos colocarla bien, ¿sí? En esos casos también pasa igual. Si yo coloco mal una memoria, si no quedó con la presión que
o sea, si no creo ese cliqueo y no nos dio la seguridad que debe estar esa memoria bien colocada, al encender el equipo lo podemos dañar nuestra placa base, o sea, nuestra board. ¿Listo, chicos? Continuamos. Fácilmente, sin tener que aplicar apenas fuerza, simplemente os tenéis que asegurar de que los contactos dorados de la memoria se insertan dentro del banco y de subir la palanquita. Exactamente lo mismo haríamos con los restantes módulos, de forma que quede así, y luego ya solo quedaría poner el ventilador. El ventilador se apoya justo encima de uno de los módulos, por eso se pone después de instalar las memorias, pero no os preocupéis, aunque toque uno de los módulos no pasa nada, es completamente normal. Este ventilador va sujeto al bloque de disipación a través de 2 clics de sujeción. Ya he puesto uno fuera de cámara, pero no os preocupéis que aún me queda otro por poner y este sí os voy a enseñar cómo se coloca, os voy a dejar con las ganas. Para esto sí que hace falta ser un poquito mañosos, pero tranquilos, que con paciencia y buena letra todo se consigue. Y es que el peor enemigo a la hora de montar un PC, sobre todo si sois novatos, son las prisas. Hacedlo poquito a poco, con tranquilidad, y ya veréis cómo todo va a salir bien. ¡Tenedor en la cabeza! O eso espero. Si os fijáis, este clip de sujeción, este alambre, se tiene que insertar por sus extremos superior e inferior en los agujeros que tiene el ventilador en su marco. Aquí lo podéis ver mejor en un primer plano. Y luego simplemente hay que estirar el clip hasta insertarlo en el hueco que tiene el bloque de disipación. De esta forma el ventilador quedará firmemente sujeto al bloque de disipación y podrá cumplir su función de enfriar las aletas de aluminio. Y por último solo nos queda enchufar el ventilador para que este, cuando encendamos el equipo, pueda recibir energía y entrar en funcionamiento. Simplemente tenéis que enchufar el cable al pequeño conector que encontraréis cerca del zócalo del procesador y que pondrá serigrafiado CPU Fan, de tal forma que quede así. No os olvidéis de este paso, porque si no el ventilador, cuando encendáis el PC, no girará, a no ser que os pongáis a soplar y eso frente a él. Espero que en ese caso tengáis buenos pulmones. Bueno, esto ya va tomando forma. Tenemos ya la placa base con el procesador instalado, el disipador y las memorias. Así que llegados a este punto ya va siendo hora de dar un poquito de protagonismo a la caja. Y es que ahora ya sí vamos a meter la placa base dentro de la caja para continuar el montaje desde allí. Los impacientes que aquí ya se estén mordiendo las uñas para saber si todo va bien, si todo funciona, si las piezas han llegado en perfecto estado, podéis hacer una cosa antes de meter todo esto en la caja. Y es simplemente encender el equipo así, tal cual. Y no me he vuelto loco, tenemos lo básico para que funcione. Simplemente falta para conectar la tarjeta gráfica y el cable de 24 y 8 pines de la fuente de alimentación. Y una vez conectado todo esto, de tal forma que quede tal que así, una cosa así, simplemente ya podríais encender el equipo. Muy fácilmente si vuestra placa base trae un botón de encendido, como es este caso, o si no, haciendo un puente con los 2 pines de encendido. Si el equipo da señal y entra en la BIOS, pues ya podréis respirar tranquilos. Sabréis que al menos la placa base, el procesador, las memorias y la tarjeta gráfica, que son los principales componentes, aparentemente y en principio, a falta de pasar algún que otro test, funcionan bien. De esta forma, si luego, cuando lo tengáis todo montado dentro de la caja, el PC por lo que sea no enciende, sabréis al menos que no es por un fallo de estas piezas, lo cual ya te quita un buen peso de encima. Los que no seáis tan impacientes, olvidad lo que acabo de decir y vamos ya, como decía, al siguiente paso en este montaje, que es la caja. Aquí la tenemos, le he quitado ya las 2 tapas laterales para poder acceder a sus entrañas electrónicas, aunque en este momento esté vacía, pero no os preocupéis que pronto pondremos solución a esto. Ya lo creo que sí, material tenemos de sobra. Así que vamos allá, vamos a empezar por la plantilla, que es esto de aquí, esta placa que tiene unos agujeros y que vamos a colocar en el hueco de la caja y que tendremos que hacer coincidir con los conectores de la placa base, así que comprobad bien la orientación de la placa, no vayáis a colocarla al revés. Sí, creo que ya he captado el mensaje.
En cuanto a la colocación, no tiene mayor misterio, simplemente se trata de hacer presión hasta oír clac y que de esta forma quede bien fija en la caja. Una vez hecho esto, podemos proceder ya a atornillar la placa base. Pero para ello, cuidado que hay un paso previo muy importante que no podemos omitir, y es la colocación de los separadores de la placa base. Así que vamos a por ello. Como veis, hay un montón de agujeros en la caja, no porque alguien se haya emocionado con el taladro, sino porque se corresponden con los distintos tamaños de placa y bases. Así que lo primero que hay que hacer es averiguar, de entre todos estos agujeros de la caja, cuáles son los que coinciden con los de nuestra placa base, y para ello vamos a colocarla ya provisionalmente dentro de la caja. De esta forma, veis, podemos ver con claridad los 9 agujeros que tiene esta placa base que coinciden con los de la caja. Y ahora ya sí, en los agujeros coincidentes con los de la placa, colocaremos estos separadores dorados. Esto, como ya os digo, es muy importante, no os olvidéis de colocar los separadores, porque la función de esta pieza es evitar que las partes metálicas de la placa base hagan contacto con la parte metálica de la caja, y de esta forma evitar un cortocircuito, que no está de más. Así que ya he colocado 4, voy a colocar este otro para que lo veáis. Podéis hacerlo con la mano, pero en este caso un destornillador con cabezal intercambiable nos va a facilitar bastante el trabajo. Y es que, como podéis ver, en cuestión de pocos segundos el separador ha quedado perfectamente colocado. Así que, para vuestra comodidad, no está de más que tengáis una cajita de destornilladores con cabezal intercambiable, como este. Veis que fácilmente podéis poner un cabezal u otro según el tornillo, según vuestras necesidades. Pero si no lo tenéis tampoco pasa nada, ya que, como os digo, los separadores también pueden colocarse con la mano. Bueno, ya tengo 8 puestos, me queda solo uno, ahí va. De nuevo, un poco con la mano y para afinar el trabajo con el destornillador para que quede bien sujeto. Y ahí están ya los 9 separadores dorados. Ahora solo nos queda colocar la placa base sobre ellos. Así que vamos allá. Y una vez hemos colocado la placa base, ya solo queda atornillarla. Como veis, ahora sí podéis apreciar claramente cómo los agujeros de la placa coinciden con los separadores dorados. Se ve perfectamente desde aquí. Aquí están los tornillos que hay que poner, pero no creo que a estas alturas necesitéis un tutorial sobre cómo poner tornillos. Así que si os parece bien, voy a avanzar rápidamente esta parte del vídeo. Solo comentaros que si de los 9 tornillos que hay que poner hay alguno de difícil acceso, porque esté el disipador molestando o algo, tampoco pasa nada si lo dejáis sin poner. Lo importante es que la placa base quede lo suficientemente fija. Y ahora le toca el turno a nuestra amiga la fuente de alimentación. Aquí está. Como ya os dije en mi anterior vídeo, en este caso se trata de una fuente semimodular, lo que implica que el cableado básico venga integrado en la fuente. Ahí en este punto, ¿para qué nos sirve la fuente de alimentación en nuestro equipo? ¿Qué nos proporciona esa fuente de alimentación? ¿Quién nos quiere compartir energía. La energía. Corriente eléctrica. Sí, muy bien, la energía. La fuente es la que nos va a proveer la energía de nuestro equipo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Muchas gracias por el aporte. Es este de aquí. Podemos distinguir aquí el cable de 24 pines, que es el grandote que sirve para alimentar a la placa base y al procesador. Otro cable de 4 más 4 pines para dar aún más energía al procesador. Y luego los cables de 6 más 2 pines para la tarjeta gráfica. Y además disponemos de estos conectores extra por si queremos conectar cableado adicional para alimentar nuestras unidades SATA, ventiladores, una segunda tarjeta gráfica o incluso una disquetera. Aunque todo este tema de conexión de cables mejor lo dejamos para más adelante en el vídeo, así que ahora nos centraremos, si os parece bien, en colocar la fuente dentro de la caja. Y para ello, ahí va la pregunta del millón. Y es que, ¿el ventilador cómo va? ¿Boca arriba o boca abajo? La respuesta a esto es que depende. Depende de vuestra caja.
Si vuestra caja tiene en su parte inferior una rejilla de ventilación, como es este caso, la podremos aprovechar colocando la fuente de alimentación con el ventilador mirando hacia abajo. De esta forma, el ventilador de la fuente podrá coger el aire del exterior de la caja, que será frío, y no del interior, que sería caliente, mejorando de esta forma las temperaturas. Además, los fabricantes de cajas ya han pensado en todo, porque estas rejillas de ventilación suelen venir acompañadas de filtros antipolvo, de forma que el polvo del suelo no irá a parar al interior de vuestra fuente. Podéis estar tranquilos en este sentido. Y una segunda razón de colocar la fuente boca abajo es que si la colocamos con el ventilador mirando hacia arriba y luego durante el montaje se nos cae algún tornillo, lo más seguro es que este vaya a parar al interior de la fuente, lo cual no es lo más aconsejable. Eso sí, también tenéis que tener en cuenta que hay cajas, sobre todo en las antiguas de hace unos años atrás, en que la fuente de alimentación va colocada no en la parte inferior como aquí, sino en la parte superior de la caja. Y en ese caso, el ventilador también lo colocaríamos con la orientación mirando hacia abajo. Así que dicho esto, creo que la cosa ya está más o menos clara. Pondremos la fuente con el ventilador boca abajo mirando hacia la rejilla de ventilación. Y para ello simplemente se trata de dejarla bien encajada en la esquina inferior izquierda de la caja. Una vez colocada, como siempre, se trata solo de atornillar, en este caso con 4 tornillos. Ahora vamos a hablar del cableado del frontal de la caja. Pero bueno, mirad qué ocupa se nos ha colado. Aquí tonto el último, ¿eh? Venga, fuera, Pou, que tú ya tuviste tus minutos de protagonismo en el vídeo del unboxing. Fuera, te he dicho, no insistas. Perdonad, a lo que íbamos. Aquí tenéis el frontal de la caja. Empezando por el botón de encendido. Detrás de este botón sale un cable que es el de Power Ranger. No, pero gracias, el de Power Switch. Este es el botón de Reset, que también tiene su correspondiente cable que se identifica como Reset Switch o, para abreviar, como Reset SW. Esto de aquí es la luz que nos indica que el PC está encendido, que normalmente lleva un cable que se llama Power LED. Esta otra luz es la de actividad del disco duro, que va acompañada de un cable que se identifica como HDD LED. Luego están los conectores de audio. Aquí podéis ver la toma de auriculares y la de micrófono, que van conectadas a un cable que antiguamente se identificaba como AC97, que no es el nombre de ningún videojuego, sino el de un estándar que ha quedado obsoleto, por lo que actualmente lo más normal es que dicho cable venga identificado con la serigrafía de HD Audio, o lo que es lo mismo, audio de alta definición. Y ya para ir acabando con el frontal, aquí tenéis los conectores USB 3.0, que son los azules, también con su correspondiente cable, y el hermano pequeño, los USB 2.0, que son los negros y que también traen su pertinente cable. Todos estos cables que os acabo de mencionar, de todos estos conectores y botones, tienen que ir conectados a la placa base para que se comuniquen con ella. De no hacerlo, la placa base no se enterará cuando interactuemos con estos conectores botones, por lo que ni siquiera podríamos encender el PC. Así que dicho esto, vamos ya por faena, a conectar cables. Como podéis ver, estoy en la parte trasera de la caja y lo primero que he hecho ha sido pasar todo el cableado de delante hacia atrás. Y es que a efectos de una mejor organización del cableado os recomiendo que dejéis la parte de delante con el menor número de cables posibles. Así que siempre que podáis, de hecho estas cajas, como la Kudai Master Striker que veis aquí, ya están pensadas para hacerlo así, dejad el grueso de cables en la parte trasera, detrás de la placa base, y ya luego, conforme tengáis que conectar cables en la placa base o en algún otro componente, ya iremos pasando uno a uno los cables hacia adelante a través de los agujeros que tiene la caja en su panel. De esta forma nos quedará una parte delantera mucho más despejada y organizada para poder manipular los componentes y, por qué no, mucho más agradable a la vista.
Bien, pues vamos ya a localizar los cables que os he mencionado. Aquí tengo 3, son fácilmente identificables porque son finitos y terminan con este conector rectangular que tiene serigrafiado el nombre del cable. En este caso tengo el de Power Switch, el de Reset Switch y el de HDD LED. Así que vamos a pasar estos 3 cables hacia adelante a través de cualquiera de los agujeros que tiene el panel de la caja. Y voilà, le damos la vuelta a la caja y aquí están los cables a punto en la parte delantera para ser conectados a la placa base. Mirad qué bien. Pero no cantemos victoria tan pronto, porque las placas bases, si de algo pecan, es de tener un montón de conectores, y hay que saber cuál de ellos es el destinado a los cables del frontal de la caja. Ahora mismo me siento como Indiana Jones teniendo que decidirse por el Santo Grial. Pero creo que va a ser este de aquí, justo el de la esquina inferior derecha. Que, como lo sé, por intuición. ¿Sí? ¿No? ¿No cuela? Bueno, lo cierto es que lo he mirado antes en el manual de la placa base. Y es que no se trata de tentar a la suerte conectando y quitando cables al tuntún. Damos la bienvenida a un nuevo Crossout, un juego de acción multijugador gratuito sobre batallas en vehículos geniales. Deberíamos cortar el cable. Espera. ¿Qué? Creo que no es ese. Pues ¿cuál es? ¿El rojo? No. Sino que el manual de vuestra placa base va a ser en este caso, aunque suene atópico, vuestro mejor amigo. Así que echadle un vistazo de vez en cuando, a no ser que queráis que os pase como a estos. El que avisa no es Estoy traidor. cortando el rojo, ¿vale? No. Rojo. ¿Qué? ¡Salgan rápido! ¡Desalojen! Como veis, en esta hoja del manual aparece perfectamente señalado dónde está el... En esta parte es importante recalcar exactamente lo que nos dice él. No podemos dejar nada a la suerte, no. Aunque hay algunas partes que parecen lógicas, si yo tengo alguna duda, digamos, hasta la OAR más viejita, hasta la más reciente, que es más fácil, traen sus manuales en las páginas. Entonces, por el serial de la OAR uno busca el manual y en internet lo encontramos y ahí nos dan las guías de cómo debemos. La gran mayoría de componentes vienen marcados, vienen con sus respectivos nombres de dónde va. Y pues que lo importante es exactamente eso. Por lo menos la cuestión de la parte de la fuente, nos toca tener cuidado. Es muy sencillo, pero nos toca tener cuidado. No podemos, digamos, instalar, un ejemplo, el conector de reset. Un ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que hay personas que instalan el conector del reset en el power, ¿sí? ¿No? Estarían haciendo la función inversa y pues eso nos podría ocasionar que en vez de yo resetear el equipo, lo esté apagando la función inversa. Eso más que todo es en las torres, ¿no? Cuando tenemos equipos de escritorio, que pues ya la mayoría de equipos de escritorio que vemos hoy en día en el mercado, ya lo que es para venta, son los gamers, es la mayoría, ya la gran mayoría de equipos que uno ve en torre es el equipo gamer, ¿sí? Entonces no, lo demás sí es relativamente fácil. Lo que les decía yo, el tema de las memorias, ellas vienen con su guía, mejor dicho, casi que para niños de 5 años que los pueden instalar, pero igual, todo requiere su respectivo cuidado. ¿Listo, chicos? Entonces continuamos acá. El conector del frontal no tiene pérdida, lo que en inglés se llama el System Panel Connector. Y de aquí quiero que os fijéis en una cosa, y es que cada cable del panel frontal de la caja tiene una posición específica en este conector. En este dibujo se ve muy claro, tenemos el conector que, si os fijáis, tiene varios grupos de pines que están representados por estos cuadraditos negros, y en cada grupo de pines iría conectado un cable. Por lo tanto, como podéis ver, en la hilera de pines inferior irían conectados 3 cables, que son el de HDD LED, el de Power Switch y el de Reset.
mientras que en la hilera superior irían solo dos cables, que son el de Power LED y el speaker, que es el altavoz interno del PC, el que hace los pitidos, por ejemplo, cuando enciende, y que suele venir incluido con la caja. De todas formas, si habéis pedido el manual o vuestro perro se lo ha comido, no os preocupéis tampoco demasiado, porque normalmente en las propias placas base suele aparecer serigrafiada la posición donde va cada cable. Y algo que está muy bien para facilitarnos toda esta tarea de conexión de cables es lo que Asus llama el Q-Connector, que viene incluido en sus placas bases. Desconozco si otros fabricantes han adoptado la misma solución, y es este adaptador de aquí que nos permite conectar los cables fuera de la placa base. Como veis, de esta forma los cables del panel frontal no irían directamente al conector de la placa base, sino que los conectaríamos a este adaptador, y luego a su vez el adaptador, ya con todos los cables, iría conectado al conector de la placa base. Esto que puede parecer una cosa trivial y de poca importancia, ¿no? Porque teniendo una caja tan espaciosa como esta y sin cables de por medio, uno puede pensar que prácticamente es lo mismo, igual de cómodo ir a conectar los cables del adaptador que conectarlos directamente a los pines de la placa base. Pero ¿qué me diríais si cambiamos un poco el escenario? Solo un poquito. Aquí la cosa cambia, ¿no? Y es que en una caja pequeña, sobre todo si tenéis el cableado completamente desorganizado, como en estas fotos, a veces resulta misión imposible acceder a los pines de la placa base. Es como querer encontrar una aguja en un pajar. Y en este caso, créanme que agradeceréis y mucho tener un adaptador de este tipo, para solo tener que preocuparnos de conectar el adaptador a los pines de la placa base y no tener que ir cable por cable. Y os digo más, llamadme cobarde si queréis, pero en algunas cajas ni siquiera me atrevería a meter la mano. Uf, a saber lo que vive allí dentro. Y una última cosa que tenéis que saber sobre los conectores del frontal es que los que controlan las luces, esto es, el HDD LED y el Power LED, tienen polaridad. ¿Y eso qué significa?, diréis algunos. Pues que el conector, para entendernos, se compone de dos cables, uno con polaridad positiva y otro negativa. Esto hay que tenerlo en cuenta e implica que el conector solo puede conectarse con una orientación y no en la otra. Si os fijáis en el dibujo del manual, hay un pin positivo y otro negativo para el HDD LED y el Power LED. Y como podéis ver, del conector, en este caso del HDD LED, salen dos cables. Lo más normal es que el cable de polaridad positiva sea de color, mientras que el negativo será negro o blanco. Así que solo tenéis que orientar el conector, lo que pone HDD LED, de forma que el cable positivo de color coincida con el pin positivo y el otro cable con el pin negativo. En el caso de que los cables de vuestra caja sean todos del mismo color, como sucede aquí con la Cooler Master, no os preocupéis tampoco. Simplemente conectad el cable de forma que la serigrafía, donde pone HDD LED o Power LED, quede mirando hacia el exterior del conector, como veis en el dibujo. De todas formas, si os equivocáis no tiene mayor importancia, simplemente que las luces no se encenderían y con girar el conector estaría solucionado, así que no hay que darle más vueltas al asunto, y nunca mejor dicho. Bien, y después de esto pasamos como siempre de la teoría a la práctica. Así que vamos a conectar los cables al adaptador tal y como hemos visto en el manual, empezando por el HDD LED, que como ya os he dicho va con la serigrafía hacia el exterior, así. Y a continuación el Power Switch en estos dos pines y junto a él el Reset Switch. Y vuelvo a repetir, si no tenéis este adaptador, los cables irían directamente conectados a los pines del conector de la placa base, pero todo es exactamente igual, el mismo proceso y en el mismo orden. Luego en la otra hilera, en la parte trasera, ya sabéis, en los 4 pines que hay juntos iría el speaker, esto es un speaker y quedaría tal que así. Y finalmente en los otros 2 pines libres que quedan en la otra esquina iría el Power LED. Lo curioso aquí es que esta caja, la Cooler Master Striker, es un poquito peculiar
y no trae cable de Power LED. Y es que me he vuelto loco buscándolo fuera de cámara y ya podía buscar porque no lo hay. Y es que en su lugar el Power LED en esta caja va en forma de cable Molex. Así que dejamos estos dos pines sin conectar y luego ya iremos a por él. Por lo tanto, tenemos ya todos los cables conectados al adaptador. Comprobamos una vez más que está todo bien con la hoja del manual. Todo parece bien, así que procedemos a conectar el adaptador al conector de la placa base, que como ya os dije es aquel conector que está en la esquina inferior de la derecha. En este caso. Bien, pues ya lo tenemos perfectamente colocado y ahora el siguiente cable que hay que conectar procedente del panel frontal de la caja es el de audio. Como os podéis imaginar, si nos dejásemos este cable sin conectar, no funcionarían los conectores de la parte delantera de la caja destinados a los auriculares y micrófono. Aquí tengo ya localizado el cable de audio. Este tiene dos clavijas, una que pone AC97 y la otra HD audio. Solo hay que conectar una de ellas, ahora veremos cuál. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar dónde está el conector de audio en esta placa base. Así que como siempre vamos a consultar su manual. Y como podéis ver en la sección del conector de audio, nos indica claramente que está al lado del botón de encendedor de la placa, así que no tiene pérdida. Como veis en el manual nos dice en perfecto inglés que este conector soporta tanto cables de HD audio de alta definición como el AC97 para mantener la compatibilidad con las cajas antiguas, pero se recomienda conectar el de HD audio pues ser el más actual. Así que ya sabéis, el AC97 se ha quedado obsoleto ya hace unos años y actualmente lo que se usa es el conector de HD audio, así que si tenéis una placa base moderna y una caja que sea más o menos actual, pues blanco y en botella, el conector de HD audio es el que tenéis que usar. Así que vamos allá, aquí tenéis un primer plano de ambas clavijas para que las podáis ver bien. La de AC97 vamos a dejarla, como ya digo, suelta, sin conectar. Y la otra, la de HD audio, ya habéis visto dónde se conecta, así que vamos allá. Ya está, y ahora solo nos queda conectar los dos últimos cables del panel frontal, que son el USB 3.0 y el de USB 2.0. Así que vamos allá, vamos a empezar por el USB 3.0, que es el más actual. Como siempre hay que localizar el conector de la placa base y el cable que hay que enchufar en él. El conector de la placa base es este de aquí, que tiene 19 pines y además en letras blancas, no sé si lo podéis leer, pero pone USB 3, así que no tiene pérdida. De todas formas, como siempre en el manual de la placa base aparece también perfectamente indicada la localización de este conector. Aquí está. Y en cuanto al cable, es bastante peculiar, no tendréis ningún problema para encontrarlo. Lo podéis ver en el manual de la caja, se trata de este doble cable que va unido a una clavija grande de 19 contactos. Y aquí está, como ya os dije, para una mejor organización de cables, mejor tenerlos todos en la parte trasera e ir sacándolos poco a poco. Vamos a conectarlo, el conector tiene una hilera de 10 pines y otra de 9, por lo que solo encaja de una forma, así que es imposible equivocarse. Y ahora ya al fin, lo último que nos queda para conectar de ese panel frontal es el USB 2.0. Así que como siempre, buscamos dónde están los conectores USB 2.0 en el manual de la placa base. Y como podéis ver, la placa base tiene varios conectores. Nos lo señala con una elipse. Y podemos conectar por lo tanto el cable en cualquiera de ellos, que todos son iguales. El cable, como veis, no tiene pérdida, es fácil de encontrar, ya que lleva serigrafiada la palabra USB y al ser más pequeño que el otro cable, el de USB 3.0, no hay peligro de confundirlo con aquel. Y además, para facilitarnos las cosas, con muy buen criterio, de nuevo Asus ha incluido con esta placa base
otro adaptador para este conector. Esto es muy útil, ya que hay cajas que en lugar de traer el cable USB con una sola clavija, como es este caso, viene dividido en pequeños conectores internos, como podéis ver en la foto, teniendo que conectar ese cara mini conector a un pin, lo cual lo hace bastante incómodo. Así que si recordáis lo que os he dicho antes, si no queréis tener que hacer malabarismos, lo mejor es tener un adaptador de estos. En este caso, al tener el cable unificado no es necesario, pero ya que lo tenemos, pues lo usamos. Y así al menos seguro que no se pierde con el paso del tiempo, que ya se sabe lo que pasa con las piezas pequeñas. Y vale, ya está, con esto ya tenemos conectados los cables del panel frontal. Así que vamos ahora a conectar los restantes cables de la caja para no dejar ningún cabo suelto, y nunca mejor dicho. Así que vamos ahora por los cables de tipo Molex. Aquí tenemos uno, el del ventilador trasero, que es este conector con clavija tan ancha. Y luego tenemos aquí... Para mí, Eve supone la libertad. Es un enorme universo. Y en esta otra parte, otro cable de tipo Molex. Este me temo que es un cable pluriempleado, ya que se va a encargar de dar energía al panel frontal de la caja, puesto que como tiene botoncitos y luces, pues necesita recibir la energía de algún sitio. Y además va a hacer la función de Power LED, ya que si os acordáis no lo hemos encontrado entre los cables pequeñitos. Y no contentos con eso, también servirá este cable para alimentar al resto de ventiladores de la caja. Así que casi nada. Por supuesto, la distribución de los cables de tipo Molex varía según la caja. Puede que según el tipo de caja encontréis un solo cable Molex para conectar, o puede que ninguno, o puede que dos, o incluso tres. No lo sé, pero lo importante es que si hay, los dejéis todos conectados. Así que ahora os enseñaré cómo se hace. ¡Vamos allá! Pues bien, tenéis que saber que los Molex se conectan a la fuente de alimentación, ya que su función es recibir energía. Para poder conectarlos, la fuente también tiene que estar provista, evidentemente, de conectores Molex. Las clavijas de la fuente serán de tipo hembra, con agujeros, mientras que las clavijas Molex de la caja serán de tipo macho, con pines. Y de esta forma podremos conectar unas con otras sin ningún problema. Generalmente veréis que de vuestra fuente de alimentación sale un cable con varios conectores muy parecidos a los que os acabo de enseñar, a no ser que sea una fuente de tipo modular como esta. En este caso buscamos el cable extra que vendrá suelto con la fuente con conectores Molex hembra. Aquí lo tenemos y lo enchufamos a la fuente en una de sus clavijas. Este último paso solo es necesario, vuelvo a reiterar, si la fuente es modular, ya que en otro caso este cable vendría soldado directamente a la fuente. Este es el cable desplegado que, como veis, viene con 3 conectores Molex hembra. Lo voy a conectar ya a la fuente. Y ahora, como os digo siempre, esto a gusto del consumidor, porque el PC va a funcionar igual, pero a efectos de una mejor organización os recomiendo que paséis todos los cables que podáis hacia atrás, este también. Y lo mismo voy a hacer con el cable macho Molex del ventilador. De esta forma, la conexión entre los dos cables la vamos a hacer en la parte trasera de la caja, evitándonos así tener cables enfrente de la placa base que molesten. Ya lo estáis viendo, de esta forma nos está quedando impecable toda la parte delantera del PC, con toda la placa base a la vista, con todos sus conectores y sin nada que estorbe. Así que genial. Bien, y ya en la parte trasera, aquí como podéis ver es donde están todos los cables escondidos. Así que vamos a conectar ya el Molex macho del ventilador trasero a uno de los conectores Molex hembra de la fuente de alimentación. Y de esta forma llegará hasta el ventilador la energía de la fuente de alimentación. Fijaos además que del ventilador no solo sale un conector Molex macho, sino que junto a él hay un Molex hembra, formando una especie de cable en Y. Esto, para entendernos, es como si se tratase de un doble enchufe. Y esto lo que nos va a permitir es que con un solo Molex de la fuente de alimentación podremos conectar 2 dispositivos en lugar de uno. Así que vamos a aprovechar este Molex hembra que queda suelto para
para conectar en él el otro cable que os he enseñado antes, el Molex macho, que se encarga de todo el tema del panel frontal, de los ventiladores y de las luces. De esta forma, con un solo conector de la fuente, matamos 2 pájaros de un tiro. Bien, ahora como veis, tenemos un conector de la fuente ya ocupado. Nos quedan 2 Molex más libres, más un pequeño conector que es para disqueteras, que no vamos a usar aquí para nada. Lo que sí que vamos a usar es un segundo conector Molex de la fuente para dar energía a la lectora de discos duros de 2,5 pulgadas que trae consigo esta caja en su parte delantera. Aquí la podéis ver. Y es que no sé si lo veréis, pero en la parte trasera de esta unidad lectora hay un enchufe Molex del que recibirá la energía junto a un conector SATA donde irá el cable de datos. Y la cosa quedaría así: he pasado fuera de cámara el cable de la fuente de alimentación con los conectores Molex por este agujero para pasar el cable hacia la parte delantera de la caja. El segundo conector Molex, como veis, aún queda libre, mientras que el tercer conector más alejado es el que he usado para conectar la unidad lectora. Y ahora vamos a por las unidades SATA, esto es, los discos duros y la grabadora de DVDs. Bien, aquí tengo un disco de estado sólido, en este caso se trata de un Samsung Evo 840 de 250 GB, y decir que estas unidades son muy veloces, alcanzan incluso los 500 megas por segundo tanto en lectura como en escritura, lo que las hace ideales como discos principales para agilizar la carga de todo el sistema. La instalación de un disco duro es bastante fácil, no tiene mucho misterio, simplemente se... En este ejemplo, si ven, nos están recalcando la instalación del tipo de disco duro que están instalando, que es un disco sólido. Lo que les comentaba yo cuando hicimos la introducción al tema, que en la actualidad ya está el mercado pasando a discos sólidos, por lo que nos cuenta ahí, la velocidad y la seguridad en la información. Entonces nos damos cuenta ahí que él está instalando un disco sólido de 250 gigas. Pues digamos, para muchos dirán, no, pues eso no es mucha capacidad. De pronto no es mucha la capacidad, pero sí la seguridad, la velocidad y todas las ventajas que va a tener este disco sólido en nuestro equipo. ¿Listo? Se trata en primer lugar de colocar el disco en una de estas bahías. Aquí tengo ya uno colocado que he puesto fuera de cámara. Se trata de un disco duro mecánico de 2 terabytes. Y de lo único que se trata aquí es de encajar el disco duro en una de las bandejas de plástico que trae consigo la caja del PC, sin necesidad de utilizar ningún tornillo. Encaja perfectamente. Y como veis, gracias a un cómodo sistema de raíles, la bandeja con el disco desliza perfectamente por la bahía. En este momento sí estamos observando el disco mecánico, ¿cierto? El primero que observamos, que inclusive viene mucho más pequeño, parecido al de los portátiles, ¿sí? Ese es el disco duro sólido. Este que estamos viendo en este momento en nuestra imagen ya es el disco duro mecánico. ¿Listo, muchachos? Entonces mira, es muy parecido a los que yo les mostraba ayer. Este es un disco duro de PC de escritorio y este es el disco duro de PC de portátil. También lo instalan a veces a las torres o en los todo en un por factor espacio. ¿Listo? Entonces para que diferenciemos. Es que solo hay que empujar y al horno. Venga, hacia adentro. Eso sí, si se trata de discos de 2,5 pulgadas como lo son todos los de estado sólido, estos al ser más pequeñitos habrán que ir atornillados a la bandeja, y para ello tendremos que hacer coincidir los orificios del disco con los de la bandeja y atornillar. Bien, voy a colocarlo. Esto sería como un pequeño horno si no fuese por los 2 ventiladores que hay al fondo de estas bahías, porque de hecho los discos duros grandes, los de 3,5 pulgadas, pueden alcanzar temperaturas de 40 y 50 grados. Así que si tenéis espacio, lo más recomendable es que a la hora de colocar estos discos dejéis un espacio entre ellos, no los juntéis. ¿Y por qué, me diréis? Bueno, me imagino que los discos también necesitan su espacio personal, aunque en este caso no son personas, sería más bien su espacio electrónico.
Y sobre todo porque de esta forma no se transmitirán calor entre sí, y todo lo que sean bajas temperaturas alargará la vida de vuestros componentes, tenedlo en cuenta. Y con esto ya habéis visto cómo se anclan los discos en la Cooler Master. ¿Qué? ¿Os ha gustado el sistema? A mí también, pero tenéis que saber, creo que es obvio decirlo, que el sistema de anclaje puede diferir bastante de una caja a otra. En este caso es con cómodas bandejas deslizantes, me gusta mucho este sistema, pero en otras cajas, sobre todo las de gama más baja, los discos irían directamente atornillados al chasis de la caja. Así que, como siempre, consultad en caso de cualquier duda el manual, en este caso, de vuestra caja. Ahora el siguiente paso lógico sería conectar los cables de ambos discos, ¿no? Pero no tengáis tanta prisa. Arde con fuerza en la nueva actualización del juego de acción multijugador online gratuito War Thunder. Por primera vez, Que aún nos queda por colocar en la caja otra unidad SATA, que es la lectora grabadora de DVDs. Así que ahí está. Ya lo podéis ver, al ser una unidad SATA estándar, tiene exactamente los mismos conectores que los otros dos discos. Uno para energía y otro de datos, así que para conectar estas tres unidades usaremos el mismo tipo de cable, después lo veréis. Eso sí, esta unidad no va colocada en el interior como los discos, sino en el frontal de la caja. Así que voy a dar la vuelta a la caja y simplemente tendríais que colocarla aquí en el primer hueco. Para ello tendréis que quitar primero las tapas protectoras. Yo ya lo he hecho fuera de cámara, pero como ya sabéis, el frontal de una caja suele venir cubierto de tapas protectoras. Vendría así, ¿no? Y simplemente se trata de retirar la tapa para sustituirla por la unidad lectora. La colocáis en el hueco, es algo que no tiene mayores dificultades, y luego en el lateral hacéis coincidir los orificios de la unidad con los huecos que ya tiene preparada la caja, y será aquí donde la atornillaremos. Sin embargo, de momento la dejaremos así sin fijar, sin los tornillos, porque luego a la hora de ponerle los cables en la parte de detrás no será más cómodo si la podemos desplazar y no está fija. Así que ahora vamos primero a conectar los cables de todas las unidades SATA, de los discos duros y de la grabadora. Como ya os he dicho, todas ellas tienen dos conectores, este más largo, que es el conector de alimentación, que va a recibir la electricidad de la fuente de alimentación, y este más pequeñito, que es el conector de datos, que irá conectado a la placa base. Así que vamos a empezar primero conectando los cables eléctricos. Como ya sabéis, si vuestra fuente es modular, como es este caso, tenéis que empezar por conectar a la fuente el cable de conexión SATA, que es este de aquí. Como veis, estas clavijas difieren un poco de las MOLEDs en que son mucho más aplanadas, son más finitas. Así que voy a empezar conectando este cable a la fuente, aunque ya sabéis que si vuestra fuente es no modular, este cable ya vendrá de antemano soldado a la fuente. Bueno, una vez tenemos el cable unido a la fuente, habrá que conectarlo también a los discos duros, digo yo. Así que voy a pasar el cable hacia la parte trasera, ya que en esta caja los discos duros se instalan con los conectores mirando hacia atrás. Esto ya es algo que depende de la caja, no en todas es así. Como veréis, el cable tiene varias clavijas para alimentar a diversos dispositivos SATA, así que voy a utilizar dos de ellas, ya que tenemos aquí dos discos duros. Solo puede conectarse el cable con una orientación determinada, así que si no encaja, simplemente le dais la vuelta. En este momento estamos conectando nuestros discos duros y nuestra unidad de DVD a corriente, ¿cierto? Solamente lo estamos conectando a corriente, todavía no lo estamos conectando a datos, ¿vale? Para que ahorita lo tengamos en cuenta, ahorita debemos hacer la conexión a datos, que es lo que nos permite que nuestra board lo identifique. En este momento simplemente estamos alimentando nuestro disco duro con corriente y nuestra lectora de DVD. De tal forma que quedaría una cosa así. Luego las clavijas restantes que queden sobrantes del cable las escondéis como buenamente podáis, de forma que os quede todo lo mejor organizado posible. Y lo mismo vamos a hacer ahora con la grabadora de DVDs.
Si os fijáis en este caso, la grabadora de DVDs está instalada con una orientación distinta a los discos duros. Así que lo más cómodo aquí, si disponéis de ello, es usar un segundo cable SATA de la fuente de alimentación. Así que al igual que antes, conectaría un extremo del cable a la fuente, mientras que la otra clavija iría al conector de la grabadora, que como veis en este caso está aquí, así que no haría falta pasar el cable por detrás. Esto ya cada cual se organiza como uno quiere. Si queréis podéis usar el mismo cable SATA para todos los dispositivos, no hay ningún problema. De hecho, en ocasiones va a ser lo más cómodo y práctico porque hay muchas cajas donde los discos duros se instalan con la misma orientación que el DVD, por lo que tendríamos los 3 conectores SATA mirando hacia el interior de la caja y en ese caso un solo cable no bastaría. Además de que habrá bastantes fuentes de alimentación que solo traigan un único cable SATA con varias clavijas, así que aquí tampoco habrá mucho que pensar. En este caso, como tenemos la posibilidad de elegir y como los discos duros están girados 90 grados respecto del DVD, pues he usado 2 cables SATA, pero como ya os digo es algo completamente opcional. Lo que importa aquí es que entendáis la idea de que los dispositivos SATA van conectados a este tipo de clavija de la fuente de alimentación. Bueno, ahora que ya hemos conectado los cables eléctricos a nuestras unidades SATA, nos quedan por conectar los cables de datos, para que los discos duros y el DVD puedan enviar y recibir datos. Y es que si os acordáis, os he dicho antes que estas unidades se componen de 2 conectores, uno que es el de alimentación, que acabamos de conectar, y otro que es el de datos, que es el que va a permitir a estas unidades comunicarse con la placa base de vuestro PC. Así que con esta última pista ya podéis adivinar que estas unidades no solo tienen que conectarse a la fuente de alimentación, como acabamos de hacer, sino también a la placa base, así que lo primero que hay que hacer es buscar los conectores SATA en la placa base. En este caso son todos estos de aquí, es esta columna de 6 pares de conectores SATA de distintos tipos, luego lo veremos. Son bastante fáciles de ubicar, además al lado aparece serigrafiada la palabra SATA, aunque como ya sabéis siempre, para aseguraros de la localización de estos conectores y distinguir así cada tipo, nada mejor que consultar a vuestro amigo el manual. No me canso de repetirlo, pero es que es así. Así que en estas 2 primeras páginas podemos ver ya la localización de los conectores SATA 3, por lo tanto capaces de alcanzar los 600 megas por segundo, lo que os será ideal si tenéis un disco de estado sólido. Pero tenéis que saber que no todos los conectores SATA 3 son iguales. Sería demasiado bonito, ¿verdad? Bueno, el hecho es que el manual distingue entre los conectores SATA 3 nativos del chipset Intel, que sería este primer par de aquí, que además son los que van a ofrecer el máximo rendimiento, y luego los demás conectores SATA 3 correspondientes a las controladoras externas Marvell y AS Media, que siempre van a ofrecer irremediablemente un poquito menos de rendimiento que los nativos del chipset. Supongo que ahora os estaréis preguntando por qué hay distintos tipos de conectores SATA 3. Bueno, muy sencillo, porque el chipset de la placa base solo puede controlar un número limitado de conectores SATA. Así que para superar esta limitación, at Hitachi Vantara, we're making data centers not only eco-friendly, but eco-first and foremost, reducing carbon emissions and consuming 65% less energy. Hitachi Vantara, for the planet, for the data-driven. Nestlé, a gusto con la vida. los fabricantes de las placas bases instalan en ellas controladoras adicionales que se encarguen de los restantes puertos SATA. Así que sabiendo esto, creo que ya sobra decir que siempre tenéis que intentar usar primero los conectores que sean nativos del chipset. Solo cuando estos estén ya ocupados, tiene sentido que uséis los restantes conectores SATA. Además de todos estos conectores, luego están también los conectores SATA 2, de menor velocidad. Estos alcanzan los 300 megas por segundo. Y son estos de aquí, los correspondientes al segundo y tercer par en este caso. Aunque esto, como os podéis imaginar, ya depende mucho de cada placa base. Por eso os insisto en consultar el manual. Aquí en los SATA 2 podéis conectar todos los dispositivos SATA que no vayan a superar la cifra de los 300 megas por segundo, como serían los discos duros tradicionales mecánicos,
que alcanzarían como mucho los 150-180 megas por segundo, como mucho, y la grabadora de DVD que ni por asomo se va a acercar a esa cifra. Mientras que los conectores SATA 3 mejor los reservamos para los nuevos discos de estado sólido, que son las únicas unidades que realmente van a ser capaces de aprovechar todo el ancho de banda que ofrecen estos puertos. Bien, y hechas estas recomendaciones, vamos ya por los cables. Aquí están. Estos cables SATA normalmente vienen incluidos con la placa base, si no los podéis comprar en cualquier tienda de informática, y que como veréis los hay de dos tipos, este blanco que tiene doble cable y que lleva serigrafiada la palabra SATA 3, por lo que se supone que es el más adecuado para este tipo de dispositivos, al cumplir en teoría las especificaciones del estándar SATA 3, mientras que este otro liso es el cable SATA 2 normal, que usaremos por lo tanto para el disco mecánico de 2 TB y para la grabadora de DVDs. Bien, y ahora que he hecho la explicación, digámosle oficial, sobre los tipos de cables, os voy a contar un pequeño secreto, pero que quede entre nosotros, ¿eh? Y es que todo esto de los distintos tipos de cables no es más que una cuestión de marketing al final. Sí, como lo es. De hecho, muchos usuarios lo han comentado por internet que han usado cables supuestamente SATA 2 para conectar un disco de estado sólido por SATA 3 y no han visto ninguna disminución de rendimiento, así que ahí va ese dato. Bueno, y dicho esto, voy a conectar ya un extremo del cable al primer conector SATA 3, ya sabéis, el nativo del chipset, mientras que el otro extremo del cable lo voy a pasar hacia atrás, ya que como sabéis tenemos los discos duros orientados con los conectores mirando hacia la parte trasera. Evidentemente, si tenéis el disco duro montado con otra orientación, con los conectores mirando hacia aquí, pues simplemente se trataría de conectar directamente el cable así, sin más complicaciones. Pero como no es el caso, pues lo hacemos de esta otra manera. Luego, el disco duro mecánico de 2 TB, al ser más lento, como ya os digo, lo conectaremos a un conector SATA 2 a través de este cable, y si os acordáis, según el manual es este segundo conector, así, y el otro extremo, al igual que antes, hacia atrás. Como es lógico, tampoco pasaría nada si conectásemos el disco mecánico por SATA 3, simplemente que sepáis que por el hecho de ir por SATA 3 no aumentaría su velocidad, puesto que está limitado por la velocidad de giro de sus platos internos. Bien, y ahora ya viene la parte fácil, que es conectar los cables a los dos discos duros, si los encuentro entre esta amalgama de cables. Aquí está el cable SATA 3 que vamos a conectar en el disco de estado sólido, que es el más delgado. No tiene mayor complicación, simplemente se trata de conectarlo en el conector chiquitito que está justo al lado del de alimentación, que ya hemos conectado previamente. Y lo mismo haremos con el disco mecánico grandote de 2 TB, aunque para este le tengo reservado un cable SATA 2, así que ahí va, marchando una de cable SATA 2. Como siempre, solo admite una posición. Si no va bien a la primera, le des la vuelta hasta que encaje. Y ahora ya, para acabar con todo este tema de las unidades SATA, solo nos queda conectar dos unidades más, que son las que están en el frontal de la caja. La grabadora de DVDs y el X-Dock, que es una unidad que viene integrada con esta caja, la Cooler Master Striker, y que, como ya dije, es muy útil porque nos permitirá insertar discos duros de 2,5 pulgadas, estando el PC en funcionamiento como si de un pendrive USB se tratara. Vamos a empezar conectando el X-Dock. Como en el dock seguramente insertaremos discos duros de estado sólido de alta velocidad, vamos a conectarlo a uno de los puertos SATA 3 de la placa base que queden libres con su correspondiente cable. Si os acordáis, ya conectamos en esta unidad el cable Molex de electricidad y nos falta para conectar el SATA de datos, que irá en este pequeño conector de aquí. Así que vamos allá, no hay mucho espacio para maniobrar estando la unidad tan escondida, así que lo haremos como buenamente podamos. Así. Y ahora ya sí, solo nos queda para conectar la grabadora de DVDs. Como estas unidades son muy lentas, vamos a conectarla a un puerto SATA 2, ya que hacerlo en un SATA 3 sería malgastar el conector inútilmente. Así que es exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el disco mecánico de 2 TB. Un cable SATA 2, un extremo en la placa base y el otro extremo en el conector de la grabadora, que es exactamente igual que el de los discos duros.
Como veis, es mucho más cómodo dejar en principio el DVD sin atornillar, porque así podemos desplazarlo libremente y acceder más cómodamente a sus conectores traseros. Y una vez ya tenemos conectados los dos cables, el de alimentación y el de datos, ahora ya sí procederemos a atornillar la unidad para dejarla bien fija. Simplemente tenéis que hacer coincidir los orificios laterales de la grabadora con los huecos que tiene la caja, para así poder meter los tornillos, no tiene más misterio. Eso sí, no olvidéis de hacerlo por ambos lados, vuelta y vuelta, como un buen filete. Bueno, y con esto ya hemos cubierto las necesidades de nuestras queridas unidades SATA, sedientas de electricidad y de datos. Pero hay más componentes que también quieren su ración de electricidad. Dos componentes muy importantes que son la placa base y el procesador, ni más ni menos. Y para satisfacer las necesidades de estos dos gourmets, la fuente de alimentación dispone de dos cables. El cable de 24 pines encargado de suministrar la energía a la placa base es este de aquí, el cable más grueso que sale de la fuente y que irá conectado al conector de 24 pines que tiene la placa base. Y luego las placas bases también tienen un conector adicional que puede ser de 8 pines, que es lo normal, o de 4 pines en los modelos más antiguos. Su función es darle un plus de energía al procesador, y para ello la fuente de alimentación viene acompañada con este cable, que como veis está dividido en dos partes según que el conector de la placa base sea de 4 o de 8 pines. Eso sí, como veis en el manual, en el caso de que vuestra fuente sea más limitada y solo tenga un cable de 4 pines y la placa base tenga un conector de 8 pines, no hay ningún problema. Se puede conectar el cable de 4 pines al conector de 8 sin ningún problema. En un caso así, realmente con lo único que tendríais que tener cuidado es de no practicar mucho backlog a vuestro procesador, ya que en ese caso sí que podría faltarle energía, pero por lo demás, para un uso normal, funcionaría perfectamente. Así que ahora, como siempre, después de la teoría viene la práctica, así que vamos a localizar estos conectores en la placa base. Aquí tenemos el de 24 pines, donde irá este cable, el grandote. Y aquí en esta otra parte el conector de 8 pines, donde irá este otro cable. Como veis, son fácilmente localizables, son los únicos conectores de 24 y 8 pines que tiene la placa base, así que no hay confusión posible, y en caso de duda siempre tenéis el manual de la placa base, aunque no creo que en este caso os haga falta. Bien, pues, como veréis, no tiene ningún misterio, ahí va el cable de 24 pines, y el cable de 8 pines que, como en esta placa base se conecta en su parte superior, lo voy a pasar nuevamente por atrás para así tener la parte de delante más despejada. Y ahora en la parte trasera de la caja voy a pasar el cable por este agujero de aquí arriba, que es el que está más cerca del conector de la placa base. No sin antes enseñaros este alargador o extensor que viene incluido con la Cooler Master Striker y que os irá bien para según qué fuente de alimentación, que suelen traer un cable de 8 pines cortito, por lo que se agradece un extensor para las cajas grandes como esta, para que el cable pueda llegar sin problemas hasta el conector de la placa base. Así que ahí va, en este caso no es muy necesario, ya que el cable que trae esta fuente es bastante largo, pero lo voy a poner para que lo veáis. Y ahora ya sí, voy a pasar el cable por delante para conectarlo al conector de 8 pines. Ahora tiramos un poco del sobrante del cable hacia atrás para que no cuelgue tanto. Y mirad, habiendo ya conectado prácticamente todos los cables, que hoy de nada y que despejada nos queda la parte delantera del PC, lo cual nos irá perfecto, pues si queremos manipular en el futuro las memorias o cualquier tarjeta, no tendremos cables por encima que estorben. Así que, como veis, vale la pena el trabajo de ir pasando los cables hacia atrás. Siempre que vuestra caja traiga los agujeros para hacerlo así, porque no todas disponen de esta opción. Bien, y ya con todos los cables prácticamente conectados, esto ya está casi acabado. ¿Quién lo hubiese dicho? Yo no. Pero ahí está, solo nos falta la tarjeta gráfica y la guinda de este pastel. Y es que todo buen pastel que se precie se tiene que acabar con una guinda, ¿no? Aunque en este caso para una mayor comodidad y porque dicen aquello de que el orden de los factores no altera el producto, me voy a permitir la licencia de colocar la guinda del pastel antes que la tarjeta gráfica, y de esta forma la gráfica no me va a molestar. Y supongo que os preguntaréis a qué me estoy refiriendo con tanta guinda, ¿no?
Bueno, pues a esto de aquí, a un segundo ventilador para el disipador del procesador. Y mirad qué rima consonante que me ha salido. Y es que, como ya os dije, a este disipador, el Mugen 4, se le puede instalar de forma totalmente opcional un segundo ventilador, así que, aprovechando que vienen incluidos con el Mugen 4 un segundo par de clips de sujeción, le he comprado este ventilador. Y así de paso aprovecho para explicaros un poquito más sobre el tema de las corrientes y flujos de aire dentro de la caja. Ya os avanzo que no se diferencia mucho de lo que explica el hombre del tiempo en televisión, ya lo veréis. Bueno, este ventilador que os enseño de la marca Nots es bastante baratito, son solo 3,5 € y nos va a permitir configurar el disipador en la forma que se llama push-pull. ¿Y qué significa eso? Pues que el primer ventilador va a hacer push al aire y el otro va a hacer pull. O dicho de otra forma, un ventilador va a meter el aire frío dentro del disipador y el otro sacará el aire caliente. Y es que según cómo instalemos el ventilador, este meterá o extraerá el aire, así que depende de la orientación que le demos. Voy a sacar el ventilador de la caja y así os explico esto con más detalle. Bien, aquí tenemos ya al segundo ventilador que vamos a poner aquí. Y tenéis que saber que normalmente todos los ventiladores, para distinguir por qué cara mete el aire y por cuál lo saca, suelen traer dibujada una flechita que indica la dirección del flujo de aire. Aunque me temo que no es el caso de este ventilador, que se ve que al ser tan barato han escatimado hasta en la flecha, porque no aparece por ningún lado. Pero bueno, aunque no haya flecha, no os preocupéis porque es muy fácil averiguar la dirección por la que va a pasar el aire, solo os tenéis que fijar en un par de detallitos. Fijaos, esta cara del ventilador, que es la principal, podríamos decir que es la más bonita estéticamente, así que el aire se va a sentir atraído por esta cara, por la cara bonita, y se va a meter dentro, así que esta cara absorbe el aire. Mientras que, en su reverso, si le damos la vuelta al ventilador, como si del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se tratara, tenemos la cara fea. La cara donde se pueden ver los soportes que aguantan el motor giratorio del ventilador y el cable que pasa por aquí. Así que por esta cara fea va a salir el aire, se va a escapar. Sé que parece una tontería, pero con esta idea de la cara fea y cara bonita os vais a acordar enseguida de cómo va el tema de la dirección del aire. Y también hay otra forma de averiguar la dirección del aire además de esta, y es fijándose en la forma de las aspas. Como podéis ver, las aspas tienen una forma curva, como si de una cuchara se tratara, y por esta parte cóncava del aspa es por donde se va a expulsar el aire, por donde va a salir. Mientras que por la cara convexa del aspa, que coincide con la cara bonita, es por donde va a entrar el aire. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y tendréis que poner en práctica toda esta teoría si queréis crear en vuestra caja un flujo de aire que enfríe adecuadamente todos vuestros componentes. Así que sabiendo todo esto, vamos a comprobar ahora cómo el fabricante de la caja ha colocado los ventiladores. Vais a ver que coincide con todo lo que he explicado. Bien, tenemos aquí dos ventiladores delanteros que están colocados, como veis, de forma que van a meter el aire frío de la habitación dentro de la caja. Se ve claramente, ¿no? Podéis ver el aspa convexa y la cara bonita del ventilador por donde va a absorber el aire. Mientras que detrás se intuye la cara fea. Si os fijáis, esos palitos blancos son los soportes del motor del ventilador. Así que por ahí sale el aire. Y en cambio, el ventilador trasero está colocado, como veis, de forma que absorba el aire caliente de dentro de la caja y lo saque afuera, al exterior. Si a este ventilador le diésemos la vuelta, de forma que viésemos aquí la cara fea, su función sería la contraria y en lugar de sacar el aire, se comportaría como los ventiladores delanteros metiendo aire dentro. Lo cual sería un problema porque el aire caliente de dentro de la caja se iría acumulando y no tendría ningún lugar por el que salir. ¡Dejadme salir! Bueno, seguimos. Esto es lo que hay que tener en cuenta para colocar este segundo ventilador. Como veis, el primer ventilador está colocado de forma que enfríe este bloque de metal, que es el que va a disipar toda la temperatura del procesador, y por eso está colocado de esta forma, con la cara bonita aquí, para que reciba el aire frío que le llega de los ventiladores delanteros y lo meta dentro del bloque de metal. Así que el segundo ventilador tendrá justo la función contraria, de sacar el aire que se habrá calentado de dentro del bloque de metal.
y por lo tanto lo pondremos con la cara bonita pegada al bloque para que absorba el aire de dentro y con la cara fea mirando hacia el exterior para que expulse todo ese aire. Si lo colocásemos en cambio así, ya os podéis imaginar que lo que haría sería meter aire como el primero y las dos corrientes de aire chocarían dentro, dificultando el flujo de aire, lo que no es lo más recomendable. Así que recapitulando, todo empieza con un frente de aire frío de componente sud-este que viajará a través de los ventiladores delanteros hasta el centro de la caja, donde irá aumentando de temperatura para acabar afectando al noroeste, donde podremos disfrutar de un clima más templado y tropical, disipándose finalmente esta masa de aire caliente a través de los ventiladores superior y trasero. Bueno, y hasta aquí el parte meteorológico del día. Está visto que lo de hacer de hombre del tiempo no acaba de ser lo mío. Y ahora ya fuera bromas, tengo que decir que este ventilador está bastante bien por su precio, ya que es muy similar al incluido con el Mugen 4, por lo que es capaz de alcanzar las 1500 revoluciones por minuto. Además de tener 10 años de garantía, lo cual es muy curioso tratándose de un ventilador. Y control de velocidad PWM, que significa modulación por ancho de pulsos, que sé que os habéis quedado igual, pero yo os lo digo. Esto, el control PWM, lo que supone, hablando claro, es que el ventilador traiga en su conector un cuarto pin que permite a la placa base, mediante pulsos eléctricos, controlar de forma muy precisa y en todo momento las revoluciones del ventilador, atendiendo a la temperatura del procesador. Bien, si instaláis este segundo ventilador en push-pull, que no hace falta decir que es algo totalmente opcional, con un ventilador basta, conseguiréis rebajar unos grados más la temperatura del procesador, unos 2 o 3, y puede que incluso hasta 5 o 6 en plena carga. Tampoco esperéis con esto que os vayan a bajar 10 o 15 grados, porque un segundo ventilador no hace milagros, pero con lo poco que ha costado, por poco que bajen las temperaturas ya estará más que amortizado. Cualquier mejora y bienvenida. Y además, una ventaja muy importante de tener dos ventiladores es que no hará falta revolucionarlos tanto. Con menos revoluciones por minuto conseguiréis que el procesador se mantenga en una temperatura estable, lo que se va a traducir en menos decibelios y menos ruido. Así que si queréis un equipo más silencioso, aunque parezca lo contrario, ponedle dos ventiladores, ya que dos ventiladores a 700 revoluciones por minuto hacen mucho menos ruido que un solo ventilador a 1500. Bien, para conectar este segundo ventilador, os lo enseño ya, tenéis que buscar un segundo conector en la placa base que será físicamente igual que el del primero, que ponía CPU Fan, pero en este caso pondrá serigrafiado CPU Opt, de CPU opcional. Lo podéis ver aquí, en esta placa base está justo al lado del conector para el ventilador principal. Pero esto ya, la ubicación de cada conector, no me canso de decir que depende de cada placa base y como siempre, si no lo encontráis tenéis que buscarlo en el manual de vuestra placa. Para instalar este ventilador en la otra cara del disipador, el procedimiento es exactamente el mismo que el que habéis visto para el primer ventilador, con los clips de sujeción. Así que no hace falta que os vuelva a enseñar el proceso, es lo mismo. Sí que quiero advertiros de un pequeño problema que me he encontrado con este ventilador. Y es que si os fijáis, el clip de sujeción tiene que ir anclado a los agujeros que el ventilador tenga en la cara que queda pegada al disipador. Como veis, el ventilador tiene agujeros en las esquinas de la cara fea y la cara bonita, y en este caso se anclaría el clip a los agujeros de la cara fea, que es la que está más próxima al disipador, porque a los agujeros de la otra cara evidentemente el clip no llega. Esto, que parece tan sencillo, no es posible hacerlo con este segundo ventilador que acabo de comprar, porque alguien ha tenido la genial idea de cubrir el espacio que hay entre los agujeros de las dos caras con una cubierta de plástico. Así que no puedo meter ahí el clip. Pero bueno, ¿sabéis aquello de que más vale maña que fuerza? Pues en este caso os aconsejo que no hagáis caso a esto, porque aquí sí que es cuestión de fuerza bruta. Y es que he tenido que usar un cuchillo de estos grandotes para hacer una pequeña hendidura en el plástico, en la parte trasera de cada uno de los agujeros para así poder meter los clips.
Supongo que captáis la idea. De esta forma puedo anclar sin problemas el clip de sujeción al agujero más cercano al disipador con el hueco que he hecho. En cambio, de la otra forma, por culpa de la cubierta de plástico, no tenía más remedio que anclarlo al agujero lejano. Pero luego el clip no se estira tanto y no llegaba al disipador, así que no había forma de dejarlo fijo. Así que ya sabéis, si queréis instalar un segundo ventilador, intentad buscar uno que no tenga este pequeño problema. Y si al final compráis este, pues tened extremo cuidado, porque no es tan fácil como parece. El plástico es muy duro y vais a tener que hacer mucha fuerza. Así que si se os escapase el cuchillo, os podríais hacer mucho daño. Muy bien, pues así quedarían los dos ventiladores. Mira qué pedazo de bloque de disipación que nos ha quedado. Y ahora solo quedaría instalar la tarjeta gráfica. Aquí la tenemos. Así que aquí os presento a la reina de la fiesta, la Gigabyte GTX 770 de 4 GB, porque el rey ya os lo he presentado mucho antes, era el procesador, porque estas dos son las dos piezas más importantes de todo equipo, son las que van a determinar la potencia total de vuestro PC, sin querer desmerecer al resto de piezas. Bien, pues aquí podéis ver el número de modelo de esta tarjeta y si os fijáis se trata de la revisión 2.0, ya que Gigabyte sacó una segunda revisión de esta tarjeta dotándola de más fases de alimentación y de dos conectores de 8 pines, a diferencia de la primera revisión que tenía un conector de 8 y otro de 6 pines, lo que la dota en teoría de una mayor estabilidad a la hora de practicar de overclock. Bueno, vamos a conectarla ya en el primer puerto PCI Express, que es este de aquí. Como podéis ver, la placa base tiene varios puertos PCI Express de distintas velocidades que después veremos para conectar varias tarjetas gráficas o de otros tipos. Pero aunque haya varios, que no cunda el pánico, no os tenéis que liar. La primera tarjeta gráfica siempre suele ir conectada en el primer puerto, que es el que os va a asegurar la máxima velocidad. Luego ya veremos para el caso de que tuviésemos varias tarjetas gráficas donde tendríamos que conectarlas. Insertar la tarjeta en su puerto es muy fácil, solo tenéis que hacer coincidir las pestañas que tiene la tarjeta gráfica con las muescas que hay en el puerto de la placa base, no tiene más ciencia. Eso sí, antes tendréis que retirar las tapas protectoras que hay en el lateral de la caja. En este caso, como es una tarjeta de doble slot, veis que es bastante gruesa, habrá que retirar dos tapas. Así que ya lo estáis viendo, la colocamos provisionalmente sobre el puerto PCI Express, bien alineada, para ver con qué tapas protectoras coincide. Y en este caso, como veis, habrá que quitar la segunda y tercera tapa de la caja. La forma de quitar estas tapas ya depende completamente de la caja que sea. En este caso simplemente se trata de quitar el tornillo que la sujeta, pero como ya os digo, en otras cajas el sistema puede ser totalmente distinto. Puede que la tengáis que quitar mediante presión o a través de una palanca. Bien, ahora que ya tenemos el espacio libre, ya podemos proceder a insertar la tarjeta gráfica. Es muy fácil, como os digo, solo tenéis que alinear las pestañas de la tarjeta con el puerto de la placa base, hacer un poco de presión hacia el fondo y hasta que haga clac. Así es como queda. Y luego, si la quisierais quitar, es muy importante que sepáis que estas tarjetas no se pueden quitar haciendo fuerza, porque estos puertos PCI Express tienen un sistema de seguridad de anclajes que retienen la tarjeta. O dicho de otra forma, dejan entrar pero no salir. Así que lo primero que tendríais que hacer es desbloquear el puerto con la palanquita que tiene al lado. Como veis, es una palanca que sube y baja. En otras placas de bases puede que la palanca, en lugar de subir y bajar, se deslice hacia la izquierda y derecha. Pero la idea es la misma, y es que antes de tirar de la tarjeta para quitarla, tenéis que desbloquear el puerto con la palanca. No vayáis a tirar de la tarjeta a lo bruto con el anclaje bloqueado, porque os podríais cargar incluso el puerto de la placa base. Bueno, y hecha esta advertencia, vamos a conectar ya la alimentación de la tarjeta gráfica. Si es una tarjeta medianamente potente, suele ser el componente más dragón de todo el equipo, así que necesitas un buen chute de energía. En cuanto a esto, como es lógico, según la potencia la tarjeta será más o menos dragona. Esta, por ejemplo, viene con mucha hambre y por eso trae dos conectores de alimentación.
Habrá otras tarjetas que con un solo conector le baste y otras, las de gama baja, que normalmente no traerán ningún conector porque la energía que le suministre el puerto PCI Express le será suficiente. Bien, pues para conectarla ya tengo aquí preparado el cable de la fuente de alimentación. Las fuentes suelen traer un cable especial para la tarjeta gráfica que viene serigrafiado como PCI Express. Como veis, es un cable bastante curioso y es que al haber tarjetas gráficas con conectores de 8 o de 6 pines, e incluso hay tarjetas que traen un conector de cada tipo, las fuentes de alimentación lo que suelen hacer en su cable es traer un conector de 6 pines y luego 2 pines adicionales suplementarios por si queremos convertir el conector en uno de 8 pines. Así que vamos a conectarlo ya. Este cable trae 2 conectores de 6 más 2 pines, así que nos va perfecto. Bien, ya tenemos uno. Si vuestra fuente no trajese el segundo conector, siempre podéis usar este adaptador que suele venir incluido con las tarjetas gráficas y que es un adaptador de PCI Express de 8 pines a 2 MOLEDs, que es el tipo de conector que todas las fuentes de alimentación traen sin excepción. De esta forma también podríais dar energía a vuestra tarjeta gráfica, siempre y cuando la fuente tenga los vatios necesarios de potencia. Y es que según la potencia que tenga la fuente, esta traerá más o menos conectores de 6 más 2 pines. Así, por ejemplo, esta, la Tazens Valeo de 900 vatios, trae 4 conectores, lo que nos daría para conectar incluso 2 tarjetas gráficas. Pero habrá otras fuentes más modestas que solo traen 2 conectores o incluso solo uno, y en ese último caso nos quedaría más remedio que usar el adaptador. Siempre y cuando vuestra fuente, como ya os digo, tenga los vatios necesarios que requiera la tarjeta gráfica para funcionar. Por ejemplo, la GTX 770 recomienda tener una fuente de al menos 600 vatios, aunque todo esto ya lo expliqué con mucho más detalle en mi anterior vídeo sobre el unboxing. Así que ya sabéis, no vayáis a usar el adaptador con una fuente cutre de 200 vatios, porque aquello, por mucho adaptador que haya, no dará de sí. Bien, ahora que ya tenemos la tarjeta conectada al puerto y a la fuente de alimentación a través del cable, solo nos queda atornillarla para dejarla bien sujeta. Así que los tornillos que hemos quitado antes para quitar las tapas protectoras, los volvemos a colocar aquí. De esta forma evitaremos que la tarjeta gráfica pueda moverse cuando le conectemos el cable del monitor en su parte trasera. Y además es una forma de evitar que la fuerza de la gravedad pueda hacer de las suyas cuando levantemos la caja, sobre todo si se trata de tarjetas tan grandes como esta que ya empiezan a tener cierto peso. Bueno, y ahora lo último que ya he anticipado que explicaría antes, y es cómo se conectarían varias tarjetas gráficas. Para ello, creo que ya os podéis imaginar a estas alturas dónde está la solución. Sí, exacto, en vuestro amigo el manual de la placa base. Lo podéis ver en esta sección donde se nos indica que la primera tarjeta gráfica va a conectar al primer puerto PCI Express. Es este de aquí, aparece en este esquema, y luego estaría el segundo, el tercero y el cuarto puerto. Así que, como podéis ver, la tarjeta está perfectamente instalada. Luego, en el caso de tener 2 tarjetas gráficas, la primera no se mueve de sitio, sigue en el primer puerto, y la segunda, curiosamente, iría en el último puerto, el cuarto. Y además, los dos, en el caso de esta placa base, funcionarían a máxima velocidad, como podéis ver, a X16. Así que, como veis, aquí es donde quedaría la segunda tarjeta. Este es el cuarto puerto. Está muy bien que sea así, ya que ambos puertos están muy alejados el uno del otro, y de esta forma las 2 tarjetas gráficas no se darían calor entre sí. Y luego ya en el caso de que seáis unos chibaritas extremos de los gráficos y necesitéis por lo que sea 3 tarjetas gráficas, aquí sí que ya no queda más remedio que 2 de ellas estén prácticamente pegadas la una de la otra. La primera iría en el primer puerto, la segunda en el puerto número 2 y la tercera seguiría en el último. En este caso el puerto 2 y 4 comparten pistas eléctricas entre ellos, por lo que la velocidad de cada uno, como podéis ver, se reduciría a la mitad. Cada uno iría a X8, mientras que el primero seguiría a X16. Pero no os preocupéis, es algo que en la práctica no se nota nada. Y ya por último, una vez tuviésemos conectadas todas las tarjetas gráficas a la placa base y a la fuente de alimentación a través de su respectivo cable,
Solo nos quedaría interconectarlas entre sí a través del puente SLI o Crossfire, que es esto de aquí que suele venir incluido con la placa base. El puente se conectaría en las pestañas que tiene la gráfica en la parte superior, uno aquí y el otro extremo en la otra gráfica. Y ya si tuvieseis 3 gráficas, pues usaríamos este artilugio aún más sofisticado, se encaja perfectamente en las pestañas de la tarjeta. Bueno, y llegaros a este punto, que no me creo aún haber llegado hasta aquí, solo nos queda poner las tapas a la caja. Nos ha quedado un interior bastante despejado y muy organizado, habiendo pasado los cables por detrás, así que ahora solo queda colocar las 2 tapas laterales de la caja. Aquí está la primera con ventana incluida, solo hay que hacer coincidir las marcas de la tapa con los orificios que tiene la caja y poner los 2 tornillos enroscando, no necesitan en este caso destornillador. Y lo mismo haremos con la tapa trasera. Como veis ha quedado mucho cable suelto, pero no tiene importancia porque con la tapa puesta no se va a ver. Aunque de todas formas, si queréis organizarlo un poco mejor, con esta caja vienen incluidas muchas heridas con las que podréis recoger los cables y dejarlo todo un poquito más organizado. Esto ya cada cual como uno quiera. Bien, y ahora ya solo nos queda una última cosa. ¿Sabéis qué es? Pues cruzad los dedos y esperad que el PC encienda y funcione bien. ¿Qué va a ser si no? Así que vamos allá. Bueno, llegó la hora de la verdad. Ya lo tengo todo conectado, el teclado, el mouse, la pantalla. He encendido también la fuente de alimentación con su botón trasero. Es un fallo muy típico ver que el PC no enciende y que sea por culpa de tener la fuente apagada. Y gracias a eso ya le llega la electricidad a la placa base que, como se ve en su interior, se le han iluminado los botones de Power y de Reset aquí dentro. Así que solo nos queda darle al botón de encendido, que en esta caja es este grandote de aquí, y esperar a que empiece la magia. Bien, como dirían en el cine, luces, ventiladores y acción, o algo así era. No os asustéis por esto de números que van cambiando, parece que hemos construido una máquina del tiempo, pero no, sigue siendo un PC. Es el código Q de Asus que nos indica los distintos estados y las distintas comprobaciones que está realizando la máquina al encender, así que es completamente normal que vayan cambiando. Y lo más importante, como veis, el monitor da señal, así que perfecto. Ahora, a falta de instalar el sistema operativo, voy a entrar en la BIOS para que la veáis. Ya la tenéis aquí, es una BIOS de las modernas de tipo UEFI con entorno gráfico y bastante completa por lo que parece. Me gusta lo que veo. Aquí tenemos los 3 preajustes de esta placa base de Asus según queramos dar prioridad al bajo consumo o al rendimiento de la máquina. Como veis aquí nos marca la hora, la fecha, las temperaturas, las revoluciones del ventilador e incluso tiene un modo avanzado para toquetearlo todo. Aquí nos aparece la información más detallada del equipo, ajustes para practicar overclock, un montón de opciones y ajustes más de todo tipo, hay para entretenerse aquí, y la información de todos los sensores de temperaturas, revoluciones de los ventiladores, etc., para tenerlo todo bien controlado al detalle. Y fijaos, ahora que está encendida la caja, tiene este botón de encendido retroiluminado de color rojo con este logotipo. Y los ventiladores que también tienen LEDs azules, así que queda bastante bien. Y ya me temo que poco más. Gracias por acompañarme en esta aventura. Al final todo ha ido bien y yo que me alegro. Bueno muchachos, listos. Aquí ya nos quedó como un bosquejo completo, ¿sí?, de lo que es el ensamble de un computador. Se hizo a manera, digamos, amplia, ¿sí?, con tarjeta gráfica, con sus diferentes componentes, digamos, con el ventilador, con el tipo de fuente ya que utilizan hoy en día los equipos, ¿sí? Porque pues vamos a ver y llegamos en un portátil el ensamble, o esto es mucho más sencillo, inclusive en una torre convencional. Lo quise que lo vieran así, ¿por qué? Porque es mejor aprender a manera profunda, que el día que lo vamos a hacer en la práctica o que les envíe los videos a los que no puedan asistir, lo vamos a ver de una manera mucho más sencilla, pero los equipos que ya están saliendo en el mercado vienen de estas características, entonces pues tenemos que hacerlo con lo actual. ¿Listo muchachos?
Entonces, espero que haya sido claro este bosquejo que se dio en el día de hoy, que quede todo claro. En este momento, como quedó el video, o sea, se hizo fue lo que fue el ensamble del computador ya. Nos falta para la próxima clase, que es el viernes siguiente, vamos a ver la instalación del sistema operativo. Con eso, si se nos da la clase que es para el día sábado, ¿cierto? Ahí vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer tanto el ensamble como la instalación del sistema operativo con sus diferentes componentes. Entonces ahí nos quedaría empatado todo. O sea, ahí nos quedaría el tema, mejor dicho, claro. Inclusive para los que no van, lo que les digo, voy a tratar esta semana de enviarles ya videos como paso a paso del proceso para que todo quede claro. Por el grupo que se va a realizar, entonces se va a compartir esa información. Entonces, por si tienen dudas o eso, con todo el gusto, aclaremos todas las dudas que tengamos. Y igual pues ese día también allá pues obviamente se trata de despejar todo lo demás. ¿Listo? Muchachos. Entonces ya nos veremos el próximo viernes a las 7 de la noche. Espero, verdad, que todo en esta parte que ha quedado. Yo sé que hay mucha cosa que a veces queda en dudita, pero pues trataremos de que todos esos temas queden despejaditos para que esta fase, que es una fase muy importante del curso de ustedes, quede lo más claro posible. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que estén bien y que pasen una excelente noche. Me esperan un momentico, ay muchachos, qué pena, un momentico, qué pena que no he enviado la evidencia de la terminación de la clase, discúlpame, se me fue el tiempo, un momentico muchachos, qué pena. Regálame unos minuticos, ay, qué pena con ustedes que se me pasó a enviar esa evidencia. Listo muchachos, ahora sí los dejo ir, qué pena con ustedes. Que descansen y nos vemos entonces el próximo viernes. Mañana los estaré molestando, qué pena con el grupo, discúlpame que hoy sí estuve ocupadita y no pude crear el grupo y me da pena con ustedes. Mañana o el lunes los interrumpo con lo del grupo para estar compartiendo la información ahí que necesitamos para la clase, ¿vale, muchachos? Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Igualmente, feliz noche. Sí, señora Daniela, que muchas igualmente, feliz noche. Igualmente, que estés muy bien. Bueno, Alexander, que estén muy bien, que descansen.